En el corazón del siglo XX, en un mundo marcado por guerras, hambrunas y profundas divisiones sociales, surge la figura de una mujer pequeña en estatura, de apariencia frágil, pero de una fuerza espiritual que estremeció a millones. Su nombre, Agnes Gonza Bojaxhiu, no decía mucho en su infancia, pero el destino la llevaría a ser conocida universalmente como Madre Teresa de Calcuta. Su vida no fue una simple biografía de una religiosa más, sino un testimonio vivo de lo que significa encarnar la compasión en un mundo que a menudo olvida a los más vulnerables. Agnes nació en 1910 en Skopje, una ciudad que entonces pertenecía al Imperio Otomano. Su familia era profundamente católica, y desde pequeña la fe estuvo grabada en sus gestos y en su mirada. Sin embargo, nada en su infancia parecía anunciar que aquella niña tímida llegaría a convertirse en un ícono de la caridad cristiana. Lo que sí la distinguía era su sensibilidad hacia el dolor ajeno. Desde muy joven percibía la injusticia de un mundo donde unos tenían demasiado y otros carecían de lo esencial para vivir. A los 18 años tomó una decisión radical al dejar su hogar, su familia y todo lo conocido para unirse a la congregación de las Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí comenzó su formación religiosa y adoptó el nombre de Teresa, inspirado en Santa Teresa de Lisieux, la santa de la pequeña vía que veía la santidad en los gestos cotidianos de amor. Esa elección anticipaba ya el camino que ella misma seguiría a encontrar a Dios en lo pequeño, en lo oculto, en lo que nadie quiere mirar. En 1929, llegó a la India, al país que marcaría para siempre su vida y su misión. Primero trabajó como maestra en un colegio de Calcuta, enseñando a niñas de familias acomodadas, pero mientras impartía lecciones en las aulas, su corazón se agitaba al ver la realidad que latía fuera de los muros del colegio, en las calles repletas de mendigos, enfermos, huérfanos y moribundos, abandonados a su suerte. Calcuta era un hervidero de contrastes en riqueza ostentosa y pobreza extrema, conviviendo lado a lado. Y Teresa no podía permanecer indiferente. El punto de quiebre ocurrió en 1946, durante un viaje en tren hacia Darjeeling. En ese trayecto, según ella misma relató, sintió una llamada interior, una llamada dentro de la llamada. Ya no bastaba con ser religiosa en un colegio, debía dejar todo y entregarse totalmente a los más pobres de entre los pobres. Fue una experiencia mística, un mandato divino que transformó su existencia. Aquella voz en su interior le pedía abandonar la seguridad del convento para caminar por las calles y abrazar la miseria humana en toda su crudeza. Con el permiso de sus superiores y del Vaticano, en 1948 dejó el hábito de Loreto y vistió el sari blanco con bordes azules, que se convertiría en símbolo de su congregación. Ese sencillo atuendo, similar al que usaban las mujeres humildes de la India, fue un gesto revolucionario. Madre Teresa se hacía una con los pobres, compartía su identidad, su fragilidad, su destino. No se trataba de caridad desde arriba, sino de fraternidad al mismo nivel. Su primera misión no fue construir grandes edificios ni levantar proyectos monumentales, sino algo infinitamente más humano: al salir a las calles y recoger a los que estaban abandonados. Los llevaba a un lugar donde pudieran morir con dignidad, donde la soledad y el desprecio se transformaran en ternura. De ese gesto sencillo nació la Congregación de las Misioneras de la Caridad, que con el tiempo se extendería por más de 100 países, siempre con el mismo propósito: al servir a Cristo en los más desamparados. Calcuta se convirtió en el epicentro de esa revolución silenciosa. Allí, Madre Teresa caminaba entre basureros, tocaba a los leprosos, abrazaba a los moribundos. Muchos quedaban sorprendidos al verla sonreír en medio de tanta miseria. Para ella, cada rostro desfigurado por la enfermedad era el rostro de Cristo sufriente. Su teología no estaba escrita en tratados, sino en gestos: lavar llagas, dar de comer, acompañar en el último aliento. Ella decía: lo que hacemos es solo una gota en el océano, pero sin esa gota, el océano sería menor. Esa frase resume la mística que guiaba sus pasos. Con el tiempo,
Su figura empezó a llamar la atención más allá de Calcuta. Voluntarios de todo el mundo llegaban para colaborar. Periodistas y fotógrafos comenzaron a registrar su labor, y la imagen de aquella mujer vestida con sari blanco y azul recorrió el planeta. Pero detrás de la fama, lo esencial nunca cambió en su compromiso diario con los olvidados. Su convicción de que servir al más pequeño es servir al mismo Dios. Hasta aquí, estamos solo en el inicio de una de las vidas más conmovedoras del cristianismo contemporáneo. Una mujer que no necesitó de púlpitos ni de discursos para predicar, porque su propia existencia se convirtió en evangelio vivo. Madre Teresa fue, desde el principio, una paradoja pequeña en apariencia, pero inmensa en espíritu, silenciosa en palabras, pero estruendosa en el ejemplo. La labor de Madre Teresa comenzó a expandirse como fuego silencioso. Lo que empezó con unos pocos enfermos recogidos en las calles, se transformó en un movimiento que despertaba admiración y también incomodidad. Admiración porque nadie podía negar la fuerza de su compasión, y molestia porque su forma de actuar era una denuncia viva contra la indiferencia del mundo. Ella no pedía permiso para amar, simplemente lo hacía, y ese amor desnudaba la tibieza de muchos. Las misioneras de la caridad crecieron en número. Mujeres jóvenes, de diferentes rincones del planeta, llegaban a Calcuta con un único deseo: a compartir la vida con los pobres. No se trataba solo de repartir comida o medicinas, se trataba de una espiritualidad encarnada en el servicio. Las hermanas tomaban votos de pobreza, castidad, obediencia y un cuarto voto peculiar, en el de servir a los más pobres de entre los pobres. Ese detalle convertía su vocación en algo radicalmente distinto. No bastaba con vivir para Dios, había que vivir para Dios en los que eran invisibles. El hogar para moribundos, conocido como Nirmal Right Day, corazón puro, se convirtió en símbolo de este carisma. Allí llegaban hombres y mujeres desechados por la sociedad, a quienes nadie quería tocar. Madre Teresa y sus hermanas los bañaban, los alimentaban, los acompañaban en la agonía. Muchos morían en paz, con una mano que sostenía la suya y una oración susurrada en los oídos. Esa dignidad recuperada era, para ella, la Mayo Ere Victoria. No se trataba de contar cuántas vidas salvaba, sino de cuántos corazones eran tocados con amor en sus últimos instantes. Pero el impacto de Madre Teresa trascendía el ámbito local. En los años 70, su rostro se hizo universal. Revistas, documentales y entrevistas llevaron su figura a millones de hogares. La humanidad descubrió que, en medio del ruido de la modernidad, existía una mujer que predicaba con gestos elementales y palabras simples: amar hasta que duela, ver a Cristo en el hambriento desnudo, en el enfermo. Ella recordaba al mundo lo que muchos habían olvidado, aunque la grandeza no se mide por la riqueza ni por el poder, sino por la capacidad de servir. Sin embargo, la vida de Madre Teresa no fue un camino de luz sin sombras. Sus diarios personales, publicados después de su muerte, revelaron la profundidad de sus noches oscuras. Durante décadas experimentó una sequedad espiritual intensa, una ausencia de consuelo interior. Mientras afuera era admirada como santa, dentro de su alma sentía el silencio de Dios, y aún así continuó sirviendo con una fidelidad inquebrantable. Ese contraste hizo que muchos vieran en ella una mística de la acción, alguien que, incluso en medio de la oscuridad, perseveró en el amor. Su fe no fue ingenua, fue una fe que luchó contra el silencio y eligió seguir creyendo. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. En Oslo, durante la ceremonia, no pronunció un discurso político ni un tratado diplomático. Habló de los pobres, del aborto como amenaza a la paz, de la necesidad de amar en lo pequeño. Aquel momento mostró al mundo que no se trataba de una mujer que buscaba reconocimiento. El premio era solo una plataforma más para alzar la voz de los que no tenían voz. Curiosamente, rechazó el banquete oficial de celebración y pidió que el dinero fuera destinado a los pobres. Ese gesto resumió su coherencia. No podía aceptar lujos mientras miles morían de hambre. La influencia de Madre Teresa también generó debates y críticas. Algunos intelectuales la acusaban de idealizar el sufrimiento, de no combatir las estructuras sociales que producían la pobreza. Otros la criticaban por su postura firme contra el aborto
y la contracepción. Pero, más allá de esas polémicas, lo cierto es que millones de personas encontraron en ella un testimonio de amor radical. Para sus seguidores, Madre Teresa no era una política ni una reformadora social. Era una mujer que encarnaba el evangelio sin adornos. Lo más fascinante de su historia es que nunca se presentó como heroína. Siempre insistió en que ella era solo un lápiz en las manos de Dios. Decía: no somos llamados a tener éxito, sino a ser fieles. Esa frase resume el secreto de su misión. El amor no se mide en resultados, sino en la entrega cotidiana. Cada herida limpiada, cada plato de comida servido, cada mirada de ternura, eran sacramentos de una fe viva que no necesitaba aplausos. A medida que pasaban los años, su salud se fue debilitando. Sin embargo, su espíritu permaneció indomable. Continuó viajando, inaugurando casas de las misioneras en distintos países, alentando a los jóvenes a no temer el sacrificio. Decía que el peor mal del mundo no era la lepra ni el cáncer, sino la soledad, la sensación de no ser amado. Esa convicción hacía que su misión tuviera una dimensión universal. No se limitaba a los pobres materiales, también se dirigía a los pobres de afecto, a los que vivían en el abandono emocional. En ese sentido, Madre Teresa fue profeta de un mensaje contracultural. En un mundo obsesionado con la eficiencia, ella recordaba que lo esencial era la fidelidad en lo pequeño. En una sociedad que mide el éxito en cifras, ella mostraba que el valor está en cada persona concreta. Y en una época en que el amor se confundía con placer, ella proclamaba que el verdadero amor exige sacrificio. Los últimos años de Madre Teresa estuvieron marcados por la fragilidad física, pero también por una fuerza interior que desafiaba cualquier límite. Su salud se deterioraba rápidamente, problemas cardíacos, insuficiencia respiratoria, episodios de agotamiento extremo. Sin embargo, mientras muchos pensarían en retirarse, ella se negaba a abandonar el servicio. Continuaba apareciendo en hospitales, en inauguraciones de nuevas casas de las misioneras de la caridad y en encuentros internacionales, siempre con la misma sonrisa arrugada pero luminosa. En 1997, finalmente, aceptó que su cuerpo ya no podía más, presentó su renuncia como superiora de la congregación y, con una humildad desconcertante, se retiró a la vida silenciosa de oración. Aquel mismo año, el 5 de septiembre, su corazón se detuvo en Calcuta, la ciudad que había visto nacer y crecer su misión. La noticia recorrió el planeta en cuestión de minutos. Líderes políticos, religiosos y culturales expresaron su admiración y gratitud, pero sobre todo, millones de personas sencillas lloraron como si hubieran perdido a una madre. Su funeral fue un acontecimiento mundial en Calcuta. Se paralizó. Miles de pobres acudieron a despedirse de su madre, la mujer que había tocado sus heridas, que les había devuelto un nombre y un lugar en la historia. No fue un funeral frío ni protocolar, fue la expresión de un pueblo que reconocía que, entre ellos, había caminado una santa. La Iglesia inició rápidamente su proceso de canonización. El Papa Juan Pablo II, gran admirador y amigo de Madre Teresa, la beatificó en 2003, apenas 6 años después de su muerte. En su homilía destacó su fe sencilla, su amor radical y su capacidad de ver en cada rostro humano el rostro de Cristo. 13 años más tarde, en 2016, el Papa Francisco la canonizó como Santa Teresa de Calcuta. Desde entonces, su memoria se celebra cada 5 de septiembre, día en que partió al encuentro definitivo con el Señor. El legado de Madre Teresa no puede medirse solo en las instituciones que fundó, más de 700 casas en más de 130 países, sino en el espíritu que dejó sembrado. Su enseñanza es clara en la santidad. No es un lujo reservado a unos pocos místicos, sino un camino accesible a todos, siempre que estemos dispuestos a amar en lo pequeño. Ella repetía: no, todos podemos hacer cosas grandes, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Ese principio se ha convertido en una brújula para millones de personas en todo el mundo. Sus frases son citadas en escuelas, templos, conferencias y hasta en redes sociales. Pero lo que realmente mantiene vivo su ejemplo no son las palabras, sino las acciones que inspiran. Cada vez que alguien decide servir sin esperar nada a cambio,
cada vez que una mano se extiende hacia un enfermo olvidado, cada vez que alguien elige perdonar, allí Madre Teresa sigue viva. Más allá del catolicismo, su figura se ha transformado en símbolo universal. Para creyentes y no creyentes, representa la certeza de que la bondad es posible en un mundo marcado por la indiferencia. Incluso, quienes critican algunos aspectos de su obra no pueden negar que encarnó una compasión rara y necesaria. Madre Teresa nos recuerda que, al final de todo, la pregunta no será cuántos títulos acumulamos o cuánto dinero guardamos, sino cuánto amor pusimos en aquello que hicimos. Su espiritualidad, atravesada por noches oscuras y silencios de Dios, también nos enseña algo esencial. La fe auténtica no es ausencia de duda ni de sufrimiento, sino perseverancia. Ella, que sintió durante décadas la aparente lejanía de Dios, eligió cada día seguir sirviendo como si lo viera en cada pobre. Esa decisión cotidiana es quizás su milagro más grande, haber transformado la sequedad interior en manantial de compasión. Hoy, al evocar a Madre Teresa, no la recordamos solo como una religiosa que atendió leprosos o como la ganadora del Nobel de la Paz. La recordamos como una mujer que cambió el paradigma del amor en el siglo XX. Una mujer que enseñó que la mayor enfermedad es la soledad, que la mayor pobreza es no sentirse amado y que la medicina más poderosa es la ternura. Su vida es un llamado. No todos estamos llamados a dejarlo todo y vivir en Calcuta, pero todos podemos mirar alrededor y descubrir que hay un pobre esperando. Puede ser un vecino anciano olvidado, un compañero de trabajo deprimido, un niño sin afecto. Madre Teresa nos invita a ver con ojos nuevos. Allí donde el mundo pasa de largo, allí comienza nuestra misión.